Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 7, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Como se resalta múltiples veces y se desarrolla más adelante. Nuestra naturaleza es pecaminosa y el cuerpo pertenece y está sumido en el pecado. Muchas veces nosotros lidiamos con las tentaciones y complicaciones que el mundo nos presenta, las tribulaciones que quieren llevarse nuestra fe consigo, tratamos de luchar y procuramos hacer buenas obras. Pablo nos dice que cuando obramos por nuestra voluntad, obramos por la carne, por lo tanto pecamos. Porque no alcanzamos el bien, nos hallamos en una lucha en contra de nuestra naturaleza. Caemos en que no somos nada cuando ni siquiera logramos tener control. Hacemos no lo que queremos, aspiramos al bien y seguimos siendo susceptibles al mal. En sus palabras vemos que hay un profundo sentimiento de falta. Aquel que hallamos cuando tropezamos después de procurar no volver a fallar. Derrota tras derrota debilitamos nuestro espíritu. Nos alejamos de esa versión de nosotros mismos que quisiéramos alcanzar. Nos preguntamos, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo fallando? El apóstol Pablo responde a esa desesperación. En Romanos capítulo 7 verso 18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Pero no el hacerlo. Esto refleja una verdad profunda. En nosotros existe el deseo de hacer lo correcto, pero también una incapacidad humana de llevarlo a cabo por nuestras propias fuerzas. Este es el conflicto que todo creyente enfrenta. No somos simplemente personas buenas que a veces fallan. Somos personas pecaminosas que luchan por alcanzar la bondad a través de la gracia de Dios. Pablo describe este conflicto como una batalla constante entre dos naturalezas, la carne y el espíritu. En Romanos 7 capítulo 21 verso 23 escribe, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si este vídeo te está gustando, suscríbete y mira más de nuestros vídeos para que sigamos impartiendo la palabra de Dios. Este es un momento crucial en el texto, porque Pablo expresa su desesperación con un grito, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7 verso 24. Pero no se queda en la desesperanza. De inmediato responde, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aquí es donde encontramos la clave para entender este conflicto interno. La solución no está en nuestras fuerzas, sino en Jesucristo, en la redención que hallamos, el consuelo y la paz que nos da. En vez de mostrarse como alguien lejano, tenemos en el perdón y salvación. A través de su muerte y resurrección, Jesús nos ha dado la victoria sobre el pecado. En Romanos capítulo 8 versos del 1 al 2, Pablo escribe, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto significa que, aunque la lucha continúe, no estamos solos. El Espíritu Santo habita en nosotros, dándonos poder para resistir el pecado y vivir en santidad. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo entonces. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en medio de esta lucha interna? Aquí hay algunos principios prácticos basados en la palabra de Dios. Reconoce tu debilidad. Admitir que no puedes vencer al pecado por ti mismo es el primer paso para depender completamente de Dios. Como dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vive según el Espíritu. En Romanos capítulo 8 versos del 5 al 6, Pablo escribe, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Llena tu mente y corazón con las cosas de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Confía en la gracia de Dios. La victoria sobre el pecado no depende de tus esfuerzos, sino de la obra de Cristo en la cruz. Recuerda que no hay condenación para los que están en Él. Persevera en la fe, aunque la lucha sea difícil. No te rindas. Como dice Gálatas capítulo 6 verso 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Confiesa y arrepiéntete. Cuando caigas, vuelve a Dios con un corazón arrepentido. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dijo Jesús, si tu hermano pecare contra ti muchas veces, en tan solo un día, y viniera luego de cada vez, y te pidiere perdón, genuino, y estuviese arrepentido, perdónale hasta 70 veces 7. Lo que refiere a una cantidad ilimitada. Recordemos que Dios no nos va a decir un modo de actuar que Él no haga. Él nos puede perdonar cuantas veces sean si nos arrepentimos realmente. El mensaje de Romanos 7 y 8 es un recordatorio de que la lucha interna del cristiano es real, pero también lo es la esperanza. Aunque la carne nos tire hacia abajo, el espíritu no se eleva. Aunque tropecemos, ¿podemos levantarnos por la gracia de Dios? Y aunque la batalla sea difícil, la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Así que no te desanimes. Sigue luchando, no por tus fuerzas, sino confiando en aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría, porque al final del día, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros.